Hola a todos, me llamo Clément Payet y hoy les voy a acompañar de nuevo, para festejar el año del cómics en Francia 2020. Bueno, ya hemos visto como varios autores, artistas de cómics, tanto como Fred, Moebius, Philippe Drouillet, Jacques Tardy o digamos de los más recientes, Nicolas de Crécy. También hemos visto una artista que se llama Chantal Montelier. Y al día de hoy regresamos con François Buc, también uno de los grandes autores de cómics. Y también, bueno, podemos como ver ya de una vez, por ejemplo, su autorretrato. Bueno, y dentro de su autorretrato, por ejemplo, se ve que él tiene como un pincel. Y vamos a ver, de hecho, que él tiene como un estilo muy pictural y más bien también tiene un estilo muy representativo, tiene como algo, digamos, un estilo muy caricatural, por ejemplo, porque él se ha inspirado muchísimo, por ejemplo, de las caricaturas. Y entonces vamos a ver el día de hoy su trabajo. Bueno, desde su infancia él decía él mismo, por ejemplo, que no le gustaba mucho, bueno, mucho estudiar, por ejemplo, y siempre a él le ha gustado, por ejemplo, el dibujo y también le ha gustado muchísimo, por ejemplo, las artes marciales, ¿no? Porque hasta la fecha está, digamos, haciendo como kendo. Aquí, por ejemplo, en un dojo, está un fanático, por ejemplo, de las artes marciales, ¿no? A pesar de ser también dibujante, ¿no? Pues también en los bancos de su infancia, también ya se había encontrado, digamos, era como del destino, se había encontrado, digamos, como otro amigo. Aquí también otro retrato de su amigo que se llama Philippe Delon. Y también Philippe Delon era también a su época, bueno, era el compañero de clase de François Buc. Y ambos imaginaban historias, digamos, surrealistas, por ejemplo, o muy chistosas, por ejemplo, porque Philippe Delon, por ejemplo, va a ser el guionista por mucho tiempo en la carrera de François Bruc. Y bueno, por ejemplo, Philippe Delon ya había hecho, por ejemplo, unos guiones, digamos, por ejemplo, a los inicios de los 70 ya había escritos, por ejemplo, los guiones, digamos, humorísticos por otros artistas. Por ejemplo, aquí el dibujo es de Colt. Pero, por ejemplo, aquí podemos ver, por ejemplo, las historias, digamos, el tipo de historias que hace Philippe Delon, ¿no? Siempre chistosas y también, por ejemplo, que tiene que ver, por ejemplo, así, por ejemplo, como personajes como tipo James Bond, ¿no? Entonces, eso se debe quedar mucho en mente, por ejemplo, de François Buc, porque luego vamos a ver que también en las aventuras, en los cómics de François Buc, también vienen muchos de estos personajes, ¿no? Como de agente secreto, ¿no? Bueno, finalmente François Buc, con sus dibujos, finalmente va a ir hacia la capital, porque digamos François Buc viene del norte de Francia, viene de la ciudad de Lille, de hecho, y también, bueno, va a encontrar allá en París una revista una de las primeras revistas de cómic caricatural allá en Francia, porque empezó el inicio apenas de los 70, antes finalmente de muchas otras, como de Fluid Glacial o de Metal Pesado. Vino esta revista que se llama Mormoy y también en esta encontró, digamos, otros artistas. Por ejemplo, aquí la portada está dibujada por un artista de caricatura, ¿no? De estilo caricatural, ¿no? Y también a veces de personajes famosos. Y también en esta revista va a encontrar, digamos, uno de sus maestros, digamos, del cómics, que se llama Alexi. Aquí podemos ver, por ejemplo, un autorretrato también del artista Alexi, que también hubo una carrera muy corta porque va a morir muy joven. Y él, por ejemplo, va a manejar tanto como Gottlieb, Marcel Gottlieb, que también otro muy gran nombre del cómics. Ambos, Alexi y Gottlieb, por ejemplo, van a crear también otra revista que se llama Fluid Glacial, que va a ser también una de las primeras revistas de cómics en Francia. Bueno, digamos después de la famosa revista Pilot. Pero, por ejemplo, Alexi va a manejar como también un humor muy surrealista, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve su personaje así en un caballo, así parece un caballo hecho como de papel. Entonces siempre Alexi va a manejar un humor muy específica y también se dice
hasta la fecha, por ejemplo, que tanto como Alexei Gottlieb se van a inspirar, por ejemplo, de una revista de Estados Unidos, que ya había salido desde antes, muy famosa y también de humor así como muy caricatural. Y por ejemplo, aquí mismo en esta portada viene un artista famoso que se llama Will Hyder, que fue finalmente uno de los grandes artistas de esta revista, y también con un humor finalmente llena de citación, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve como un tipo de mujer fatal, pero de hecho, dando de un mundo lleno finalmente de personajes que salen finalmente del cine o que sale finalmente también de pura imaginación cómica. Entonces, Will Alder manejaba mucho eso, por ejemplo, y también este tipo de humor, tanto llevado en la revista Fluid Glacial por Alexis Gottlieb, también va a inspirar muchísimo, por ejemplo, a François Bouc y a Philippe Delon, por ejemplo, porque, por ejemplo, aquí se ve, por ejemplo, un tipo de caricatura, ¿no? De los cómics, por ejemplo, de los primeros cómics de Tintín, ¿no? Tintín en el Congo, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, este estilo así como de, no sé, como en el mundo colonialismo, y así como haciendo crítica de eso, eso le va a pegar mucho, por ejemplo, le va a interesar mucho, por ejemplo, a François Bouc y Philippe Delon. Entonces también, como les platicaba al ratito, había, bueno, antes de estas revistas de humor así como muy irreverente, tanto como de Mormoil, que también era hecha, digamos, por un público adulto, digamos, porque a veces manejaba como erotismo y violencia, pero también manejaba mucho el humor. Antes de estas revistas existía otra revista aquí presente, así, que se llama Pilot, que era finalmente hecha, por ejemplo, en uno de los padres del cómics francés, que se llama René Goscinny, que era más bien el guionista de Asterix y Obelix. Él, al mismo tiempo que había creado, digamos, estos personajes famosos del cómics francés, había creado en 1959 una revista de cómics que se llama Pilot, y antes era como de puros cómics como parecidos, por ejemplo, a los de Hergé, a los de Tintín, por ejemplo, o era una revista de cómics parecida a otras revistas de Bélgica, tanto como las revistas de Tintín, el Journal de Tintin, o también el Journal de Spirou. Entonces, como tanto el todo el periodismo, digamos, de Tintín y de Spirou, llevaban revistas de cómics. Entonces, copiando eso, digamos, René Goscinny llevó en Francia una revista que se llama Pilot. Entonces, era más bien como de muchos cómics de franco-belga, ¿no? Así. Pero hubo como toda una generación que quisieron, digamos, salir de eso y luego crearon, digamos, tanto Fluid Glacial de parte de Gottlieb, tanto también L'Echo de Savane, también por parte de Gottlieb, Mandrika o Claire Berretecher, y también van a crear luego Fluid Glacial. Van a crear también otra revista como Metal Pesado. Pero antes, digamos que la revista Pilot, digamos, antes que se creara todas estas revistas, digamos, de humor irreverente, era como la única revista casi que existía en el mercado. Y entonces se llevaba todos los autores, todos los autores como tanto como clásico del cómics franco-belga, pero también se llevaba los nuevos autores. Y por eso entró, por ejemplo, François Bouc en esta revista y empezó, digamos, de hecho está editado como tipo de, se llama en francés álbum, es este tipo de libros así de tamaño grande, donde están los cómics, y así, por ejemplo, él tuvo la oportunidad finalmente de hacer sus primeros cómics así humorísticos, porque aquí se llama le cornet d'humour, por ejemplo, y por ejemplo, adentro de estos primeros cómics ya llevaba, digamos, un estilo muy cerca, por ejemplo, al que vimos de Alexi, que era como tanto guionista y tanto autor de cómics, también llevaba un estilo así medio caricatural, pero también que manejaba, por ejemplo, como lo habíamos dicho, un humor así como surrealista, ¿no? Así como muy absurdo, muy del absurdo. Entonces François Bouc finalmente al inicio de su carrera, él no tenía tanto un estilo propio, ¿no? Más bien estaba copiando un poquito el estilo de Alexis. Por ejemplo, se puede ver aquí mismo en esta historia, a pesar de tener como un estilo muy interesante porque se ve que todos sus personajes son muy caricatural, también se lleva, por ejemplo, como yo hablaba de, perdón, de citación, por ejemplo, se llevaba, por ejemplo, puros personajes de cine. Aquí, por ejemplo, se ve en esta historia policíaca, se ve, por ejemplo, Robert Mitchum, ¿no? Que era como un gran actor hollywoodense. Entonces aquí podemos ver que ya, bueno, ya tiene un estilo muy bueno, más especificado, pero también muy de la caricatura, ¿no?
Bueno, y bueno, finalmente entra una revista que finalmente le va a quedar muy bien. Es otra revista que se ha creado después, tanto después de todas estas revistas que crearon finalmente de todos estos jóvenes artistas que finalmente finalmente que quisieran salir de la revista que hicieron ellos paternalista de Pilot, crearon tantas revistas como L'Echo de Savane primero, Gottlieb, tantos artistas jóvenes de esta época humorística, Gottlieb, Mondriga y Bretécher habían creado una revista que se llama L'Echo de Savane, pero finalmente Gottlieb creó una de sus propias revistas que se llama, que todavía existe al día de hoy, que se llama Fluid Glacial, y también, bueno, que tiene un humor así muy digamos muy irreverente también dicen también que también es una revista también para adultos, ¿no? Porque manejan también temáticas a veces muy tanto violentas o tanta erótica, pero también bueno, eso le interesó mucho, por ejemplo, estas temáticas a François Bouc, porque él quisiera hacer más bien como historia chistosa. Y por ejemplo, en esta revista encontró también otro monumento del cómic francés o franco-belga que se llama Pierre Christin. Y aquí se ve, por ejemplo, varios retratos de Pierre Christin hechos por muchos autores con quien él ha trabajado, porque él es un gran guionista del cómic francés, porque tanto ha trabajado, por ejemplo, con personajes, con artistas, con Enki Bilal, ha trabajado, por ejemplo, con Mézières, una serie famosa de ciencia ficción que empezó en 65, que se llama Valérian. Y también él ha trabajado, como decía, en Kibilal, pero también ha empezado también trabajando en Pilot como guionista y, por ejemplo, también había entrado también en Fluid Glacial y ayudando finalmente a François Bouc a escribir historia con este famoso profesor que se llama Bourmou. Entonces, un profesor que entonces daba lecciones muy de didáctica, pero como sabemos que es de humor, tal vez estas lecciones no eran finalmente tan, digamos, tan formal. Vamos a volver a ver luego a hablar otra vez de Pierre Christin, porque también es muy importante en el mundo del guión y también ha llevado, digamos, un mundo también del cómics de ciencia ficción muy importante. También yo quisiera decir que él también se llamaba, por ejemplo, tenía un apodo de Linus, ¿no? Por ejemplo, del otro personaje famoso de The Peanuts, ¿no? Que llevaba como, por ejemplo, el intelectual, ¿no? Que llevaba los lentes. Por ejemplo, Pierre Christin tenía también su apodo de Linus. Vamos a seguir en la carrera de François Bouc, también muy pegada finalmente con la historia de esa revista de Fluid Glacial, porque hasta la fecha también está siguiendo, haciendo cómics, digamos, por esta revista. En esta revista va a crear tanto con su amigo Philippe Delon, que habíamos platicado un ratito, también estos personajes, bueno, de este mundo policíaco, de este mundo tipo James Bond también. Se ha creado finalmente un personaje que se llama muy rudo o muy machista, que se llama Rock Master. También tiene que ver muchísimo también con el cómics de Estados Unidos. Por ejemplo, tiene aquí, por ejemplo, el mismo estilo, hasta la misma ropa del famoso Dick Tracy, ¿no? También había otro dibujante que vimos la vez pasada, por ejemplo, de Chantal Montelier, ha retomado este personaje famoso de Dick Tracy, ¿no? Con otro personaje, ¿no? Otro policiero. Y Rockmaster así es como una mezcla de personajes tanto como policíaco a la Dick Tracy, también tanto como personajes, digamos, de agentes secretos, ¿no? Tanto como de tipo James Bond, ¿no? Como vamos a ver al ratito. Aquí, por ejemplo, una de sus primeras historias, ¿no? De Rockmaster. Y se ve también que todavía bueno, todavía François Bouc está todavía también siguiendo líneas, por ejemplo, digamos, tanto como del trazo de Alexis, ¿no? Por ejemplo, aquí me parece que se parece muchísimo, por ejemplo, a una historia del famoso Super Dupont, ¿no? Que es un superhéroe a la francesa, que también era un superhéroe también que estaba dentro de un cómic también muy humorístico y que estaba a veces dibujando tanto por Alexi o tanto por Gottlieb. Y aquí, por ejemplo, se ve como muy el estilo tipo Alexi, ¿no? De estos personajes, por ejemplo, no tanto de superhéroes, sino como aquí, por ejemplo, de agentes secretos o tanto de policíaco. Y aquí se ve el mismo humor que maneja, por ejemplo, Alexi en Super Dupont, es decir, así humor así absurdo y un cómic a veces un poco, no sé cómo podemos decir, marcados, por ejemplo, aquí se va a caer
acompaña porque el malo, el personaje del malo aquí, va a echar, por ejemplo, aceite en, no sé, en la pasarela de este edificio. Entonces es como así un cómics así como muy cartunesca, ¿no? Podemos decir. Entonces así como muy exagerado, ¿no? Muy tanto del absurdo, o también como se podemos decir en francés, un cómic burlesque, ¿no? Es decir, así como muy marcado como tipo de las películas, por ejemplo, de Charlie Chaplin, ¿no? Va a salir dos episodios de este famoso agente que se llama Rockmaster y aquí, por ejemplo, siempre va a manejar así como caricatura, finalmente de estilo, así como lo dice al ratito, como del colonialismo, ¿no? Por ejemplo, los personajes así como de tipo de pigme, así como un hueso, así muy caricatural, ¿no? Y dentro de todas estas aventuras, finalmente va a aparecer por la primera vez, va a aparecer este personaje que vemos aquí a la derecha de Rockmaster. Rockmaster es el personaje muy rudo, que también tiene un toque, digamos, eh, a la mejor de Tarzan, ¿no? Porque tiene como este tipo de no sé, como de piel de leopardo, así como en el sombrero. Y por ejemplo, ya está acompañado a su derecha, aquí se ve mejor, no sé, arriba por la derecha, ese personaje con lentes y que tiene, por ejemplo, como bigote una pluma, ¿no? Al lugar de bigote tiene una pluma. Él es, por ejemplo, es un trabajador de los seguros y es un personaje que se llama Jerónimo Puchero o Jérôme Mouchereau en francés y que finalmente va a acompañar tanto a Rockmassa, pero también él va a tener sus propias aventuras porque finalmente va a ser un héroe así muy representativo del arte de François Buc. Y como tanto Hergé tenía Tintín o también Jacques Tardy tenía Del Blanc-Sec, también podemos decir que François Buc va a tener Jerónimo Puchero, ¿no? Como personaje principal y redundante, que es decir, que va a regresar varias historias, historietas también. Y vamos a ver que también es un personaje muy absurdo finalmente y que finalmente va a estar con va a entrar en puras aventuras absurdas, ¿no? Vamos a ver luego, ¿no? Luego que había nacido finalmente en la revista Fluid Glacial, tanto junto con Rockmaster. Como decía, sigue hasta la fecha François Buc ahí en esta revista, por ejemplo, esta es de los años 2006 y aquí se ve un otro héroe finalmente de François Buc, también héroe también llevado, bueno, que está escrito, inventado también por Philippe Delon, ¿no? El compañero, sabemos, de escuela de François Buc, que siempre manejan juntos un humor así absurdo, surrealístico, también, bueno, fantástico y también un humor muy marcado. Aquí, por ejemplo, es la muerte, ¿no? La muerte siempre está acompañada, digamos, con su puerquito que se llama Lao Tzu, ¿no? Entonces tiene como un atmósfero también un poco místico, ¿no? Adentro de esta, digamos, es una serie, es una pura serie la de la muerte y Lao Tzu. Es una pura serie finalmente que retrata así como episodios de la muerte, ¿no? Sabemos que la muerte es eternal, ¿no? Porque va a seguir finalmente, si sigue su vida porque es la muerte finalmente, nunca fallece, nunca está falleciendo. Y también aquí, por ejemplo, manejan mucho en este humor, por ejemplo, aquí están preguntando cuál es el sexo de la muerte, ¿no? Porque, por ejemplo, este personaje finalmente de la muerte finalmente no parece tan femenil, ¿no? Parece más como un hombre, por ser nada más una calavera, parece más bien, digamos, un hombre, ¿no? Como no tiene como los órganos finalmente que pensamos como de mujer, finalmente van a tratar de eso, ¿no? ¿Cuál sería el sexo de la muerte finalmente? Tal vez es como un ángel, pero también eso, esta serie de la muerte, ¿no? Ya tiene varias, como creo, hasta 6 episodios, 6 libros, 6 álbumes de la muerte. Finalmente, por parte de Philippe Delon y por François Buc también es una manera, porque ellos, como decía, vivían en el norte, ¿no? Se conocieron, había como todo un grupo, digamos, de dibujantes, de artistas del norte de Lille, de la ciudad de Lille, que se encontraron tanto con François Buc y finalmente, digamos, este guión, bueno, esta historia de la muerte finalmente es una manera finalmente de mostrar, digamos, en el cómic, finalmente también paisajes de provincia, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve la pequeña casa, tal vez que podría ser la casa finalmente cerca no sé, como de un ferrocarril, ¿no? Por ejemplo, también yo sé que hay episodios también donde siempre van a un bar, así como los famosos bar, por ejemplo, de provincia, ¿no? Así como por ejemplo, el jefe muy truculente, muy gordito.
Y por ejemplo, yo siento que también François Book también retoma esta serie de la muerte también por eso, tal vez por acordarse finalmente del paisaje donde él está viviendo el día de hoy, ¿no? En el paisaje es así del norte de la provincia, ¿no? Luego va a seguir con otra revista muy importante por François Book, finalmente. No va a seguir hasta la fecha porque esta revista se llama Continuará a suivre. Fue una revista creada, digamos, por la mitad de los 70, finalmente casi en paralela, paralelamente, finalmente con un festival internacional de cómics, el Festival de Angoulême. Finalmente había dentro de la casa de edición famosa de Casterman, una gran casa de edición de Bélgica que tiene ya siglos. Se habían preguntando porque ellos siempre quieren así como ampliar su mercado. Tenían entonces como la idea luego de irse a varios salones internacionales, como en el Festival de Angoulême, ya se habían acercado con monumentos del cómic, tanto como Jacques Tardy, tanto como también internacional como Hugo Pratt, ¿no? De Italia, acercados con ellos y tenían en mente finalmente de hacer como un cómics más adulto, no tanto con temáticas duras o prohibidas a menores, sino como más como así como de literatura, ¿no? Porque también había tomado en ejemplo, por ejemplo, una de las obras finalmente de Hugo Pratt, ¿no? De la balada de la mar salada, finalmente hacía como una obra amplia y que tenía como un nivel, digamos, de narración, tanto como de novela, ¿no? Por ejemplo, y crearon esta revista que se llama Continuará a suivre. Y esta revista, bueno, no va a seguir creo que hasta la mitad de los 90, sí, sí, no va a seguir así, pero también Book fue uno de los autores privilegiados que van a empezar a hacer muchísimas obras gracias a esta revista Continuará, ¿no? Como lo podemos ver ahora mismo. Por ejemplo, va a tener toda una serie así como de puros, digamos, sí, de hecho de serie por puros episodios así surrealista, de humor así, de humor muy absurdo, como lo hacía Alexia a su tiempo. Aquí, por ejemplo, bueno, en este libro, porque luego van a salir dentro de este sello de esta revista Continuará y también con el sello Casterman, porque son ellos los editores, van a sacar como 4 o 5 libros así siempre con un título absurdo, porque, por ejemplo, aquí habla del punto de fuga, pero aquí el punto de fuga va a estar tomado, el point de fuite va a estar tomado como una manera de irse, ¿no? Como de la fuga, y también con digamos, esta idea finalmente del punto de fuga, por ejemplo, así como se ve aquí mismo, ¿no? En el cómics, así como este punto que supuestamente hay varias líneas que va hacia este punto, ¿no? Lo que usaba finalmente los autores, digamos, o los artistas finalmente dentro del Renacimiento, ¿no? Sabemos que François Book finalmente también es un gran fanático, por ejemplo, de Leonardo da Vinci, entonces le gusta mucho, por ejemplo, todas estas reglas que lleva el dibujo, ¿no? El tipo de punto de fuga, ¿no? Para hacer, por ejemplo, hacer paisajes y todo eso de manera muy realística, pero también lo hace de una manera muy absurda. Por ejemplo, aquí se parece que todos los personajes se van a ir hacia este punto de fuga, ¿no? También tiene todo un libro, François Book, acerca del punto, ¿no? El punto en el sentido del arte, ¿no? Puede ser punto también para escribir, pero hace todo un libro, finalmente, una reflexión estética acerca de cuál es un punto, ¿no? Antes, finalmente, que otros autores también de Estados Unidos que están haciendo reflexiones acerca del cómic, también lo había empezado François Book también con su libro sobre el punto, ¿no? Que es cuál es el punto de manera estética, ¿no? También va a encontrar, gracias a esta revista, ¿no? Digamos, continuará, va a encontrar finalmente otro gran autor, otro finalmente un gran contador de historia, porque siempre vemos que François Book finalmente ha encontrado finalmente o ha trabajado con gran guionista, tanto de cómics, o también a veces está adaptando cosas, por ejemplo, va a adaptar obras de Jérôme Charin, que es como un gran autor de Estados Unidos. Él fue, por ejemplo, aquí lo tomo aquí más o menos bueno, de retrato por parte de François Book, porque aquí digamos que Jérôme Charin llegó como de muy niño, finalmente en Estados Unidos. Él tenía como descendencia, era como de migrante finalmente de Europa del Este. Entonces, por
por ejemplo, en todas las historias siempre se va a llevar un poquito de sentido de, finalmente, de Europa del Este, ¿no? Siempre se va a llevar eso y finalmente va a llegar finalmente en Estados Unidos, digamos, en las ciudades como Nueva York, así como en el suburbio, así como de lugares muy pobres, o sea, se va a confrontar finalmente también con la violencia. Y también va a escribir muchos libros, también tanto policíacos, pero también va a escribir, por ejemplo, en esta historia también por François Buc, que se llama La mujer del mago. Y dentro de esta historia, finalmente, la idea de François Buc era finalmente regresa un poquito en el estilo más realista, ¿no? No tanto a cosas súper exagerada, surrealista, absurda. Ya quisiera seguir algo como historias, digamos, más realística, a pesar que hablamos de magia, a pesar que también que vamos a estar en el mundo también con muchos animales, entonces vamos a ver también que François Buc, de hecho, a pesar de intentar adaptar historias más realísticas, también se va a llevar su mundo surrealista y también, por ejemplo, le encanta, aquí se ve como que le encanta siempre François Buc bueno, dibujar esos animales, ¿no? Tanto muertos como vivos, pero es, digamos, ¿cómo podemos reconocer el estilo de François Buc? Siempre lleva como animales así. Por ejemplo, el famoso puerquito de Lao Tzu, ¿no? Por ejemplo, siempre es importante para François Buc finalmente. Él también tiene tal vez una carrera, bueno, había también estudiado un poquito con los bellas artes parisinos, las escuelas de bellas artes, les écoles de beaux-arts, y por ejemplo se lleva así como este estilo muy realístico, ¿no? Por ejemplo, dentro de cuando está dibujando, por ejemplo, estos animales, ¿no? Muy anatómicos, ¿no? Por ejemplo, aquí este caballo, sabemos que está tan difícil está dibujar un caballo. Aquí, por ejemplo, lo está dibujando, pero y pintando también a la vez, digamos como más bien como una calavera, entonces le agrega, digamos, tal vez dificultades, ¿no? Otra obra que va a ser con Jérôme Charin, como decía, Jérôme Charin se lleva como sus antepasados, sus ancestros, digamos, eran de Europa del Este, entonces, por ejemplo, esta historia, digamos que tanto la chica, la mujer bueno, la chica del mago, la hija del mago, y tanto como esto, de la boca del diablo, son obras maestras, ¿no? Porque también vienen como un guión increíble, por ejemplo. Eso retrata, bueno, eso se pasa, por ejemplo, durante la Guerra Fría, ¿no? Por ejemplo, y estamos en Europa del Este, y aquí se va a crear, por ejemplo, Boca del Diablo, este personaje que tiene como, tipo que se dice como tiene como la cabeza, la boca, digamos, como, digamos, no tiene buena forma y por eso ya le llaman la boca del diablo. Este personaje finalmente va a entrar como en los servicios secretos y va a ir hacia Estados Unidos, ¿no? Para esa como agente secreto, ¿no? Como para el mundo, digamos, por la política soviética. Y digamos que más bien este personaje no le va a gustar finalmente tanto esta digamos, pedido por cualquier mundo de pensamiento y finalmente va a intentar encontrar finalmente su libertad, ¿no? Más allá de su país, ¿no? Y con digamos, estos dos adaptaciones van a tener varios premios también François Buc, tanto como Jérôme Charin, gracias a esta, digamos, a este nivel, digamos, de narración y eso podría entrar, digamos, esta historia dentro de la novela gráfica, digamos. Como decía, digamos, esta revista continuará también en los varios números que vimos, digamos, de humor muy tanto surrealística, absurdo. Aquí se ve, por ejemplo, el mundo de Jerónimo Puchero, que, digamos, finalmente no está en la selva tanto como la de Tarzán, a pesar que él está como vestido como un Tarzán. Está como una selva que mezcla finalmente tanto el mundo salvaje digamos, de la selva y tanto el mundo salvaje también de la sociedad moderna, ¿no? Aquí, por ejemplo, está buscado, no sé cómo, parece como indígenas, pero finalmente no sé cómo, no son como, no sé, hombres que le están buscando y él finalmente se va refugiando en una boca de una estación de metro, ¿no? Entonces, está haciendo finalmente François Buc como si tipo de parodia, entonces mitad como del mundo salvaje, pero no tanto como lo imaginamos, pero sino
mezclándolo finalmente con el mundo salvaje de hoy, ¿no? De la sociedad moderna. Y aquí, por ejemplo, está regresando a su casa, hasta su mujer le llama como su tigre de Bengal, y digamos que a veces hacen muchas citaciones adentro de este cómics. Por ejemplo, se está cambiando de color azul, porque por ejemplo, el tal François Bouc está haciendo como relación finalmente con los pitufos, tal vez le ha mordido un pitufo y por eso se está cambiando en azul, ¿no? Siempre está haciendo citación adentro del cómics de Jerónimo Puchero, ¿no? En este mundo absurdo Jerónimo Puchero. Hay puros episodios también muy visual, por ejemplo, aquí es un episodio que se llama Les Dents du Recoin, es como un juego de palabra entre como el tiburón en francés, que también suena como la esquina de un edificio. Entonces, él está imaginando François Bouc, tanto François Bouc y Philippe Delon al guión, está imaginando que tal vez hay como tiburones en las esquinas de las casas y que pueden aparecer en cualquier momento. Por ejemplo, aquí se aparece como un tiburón y que también que se va a llevar al niño de Jerónimo Puchero. Como ya yo decía de citación, también los niños se llaman como los niños, como los, digamos, los nietos del tío rico, ¿no? O los sobrinos, perdón, del tío rico, porque se llama como en francés, la versión francés del tío rico, Riri, Fifi y Lulu, así se llaman finalmente los niños de Jerónimo Puchero. Por eso que vamos a ver que esta obra absurda, surrealista, muy visual, muy caricatural también, está llena también de citaciones que tiene que ver con cómics. Por ejemplo, aquí, como decía que aquí parece como está transformado medio de pitufo el señor Puchero, se va a encontrar como puros monstruos también muy gráficos y también estos monstruos también parece que el señor François Bouc se lo ha llevado finalmente de su amigo Pierre Christin, el que escribía, digamos, las historias de Valerian, donde se podían encontrar varios extraterrestres. Por ejemplo, aquí me parece que también Jerónimo Puchero se ha encontrado como se dice aquí, el Glapuntiano, que es como hasta habitantes que parece como, no sé, como un delfín o también, no sé, como un pulpo, es mezcla de varios animales raros y parece que también Jerónimo Puchero o François Bouc finalmente se han inspirados finalmente de obras de Pierre Christin, ¿no? Bueno, otras cosas muy surrealistas, por ejemplo, aquí yo mi puchero puede finalmente viajar, digamos, estas famosas líneas finalmente de alta tensión que a veces que recorren todo un país. Aquí hasta se parece que estas líneas de alta tensión están recorriendo hasta el Gran Cañón de Estados Unidos. Y en ese mundo surrealista, absurdo, finalmente hay un peril, digamos, en un peligro que se llama le pied de poule, es decir, como un motif, es como así no sé, como sí, un motif, como no sé, un diseño, perdón, de los que podía llevar, como por ejemplo ropa, y aquí se llama pied de poule. Y finalmente este diseño así como que parece que no tiene ningún peligro, finalmente en el mundo de Jerónimo Puchero puede ser un gran peligro que finalmente es como una tormenta, ¿no? Este peligro del pie de poule. Y en esta misma aventura, ya veíamos finalmente Jerónimo Puchero con su vestido de Tarzán, también podía pasar, él se llama como el tigre, el mismo, él tiene como una alma de tigre, entonces siempre François Bouc finalmente estas historias está haciendo como personajes humanos como animales, ¿no? O a veces animales como humanos. Y aquí, por ejemplo, otro tipo de transformación similar, aquí, por ejemplo, son los objetos como los coches que se están comportando como animales. Aquí se ve como el pequeño coche de Jerónimo, finalmente, es como un pequeño animal, un pequeño perro que está asustado, por ejemplo, como otros coches enormes, que podrían ser, no sé, otros felinos, que le asustan, ¿no? Entonces el señor Jerónimo Puchero va a tener que ir a un garage que parece finalmente no va a ser como un tanto un garage, pero finalmente va a parecer algo más bien como un gabinete de un psicólogo para vehículo. Y como decía yo de las citaciones, aquí se ve, por ejemplo, que en este garage se está manteniendo, por ejemplo, al coche, a la batimóvil, ¿no? O también se ve un caraje digamos, un vehículo también de los cuentos de hada, ¿no? Entonces, por ejemplo, este mundo de Jerónimo Puchero, por ser muy absurdo, lleva muchísimas citaciones, tanto como de cuentos y de cómics de Estados Unidos.
También esta historia, por ejemplo, de Pal Reflet, aquí hay otras referencias más rebuscadas que no es tanto de cómics ni de cuentos, sino más bien de película. Aquí, por ejemplo, el señor Jerónimo Puchero se despierta un día y ve que en el otro lado de su espero no es él, sino un personaje, un actor más bien, y podemos pensar que más bien es una gran referencia a otro gran actor de Francia muy conocido del inicio del cine, uno de los primeros gran actores cómico, que era de, digamos, se dice que era el maestro de, hasta de Charlie Chaplin, que se llama Max Linder, ¿no? Max Linder. Aquí se ve, por ejemplo, en esta famosa película, donde está otra persona que está del otro lado del espejo y como se ha caído el espejo, finalmente está intentando hacer creer al personaje que se está afectado que, que se está afectando en frente de su, digamos, en frente de su propio espejo. Entonces es eso, un tipo de humor absurdo también que se ha llevado hasta los Marx Brothers, ¿no? Habían copiado finalmente, se habían llevado más bien este tipo de sketch, de historia cómica, ¿no? De qué pasó cuando se rompe un espero, entonces tenemos que simular que no se ha caído el espero y tenemos que imitar, por ejemplo, los gestos bueno, la persona que piensa que el espero no está roto. Luego también dentro de esta revista continuará a suivre, se va a encontrar uno de los más grandes guionistas del cómics internacional. Hablamos, por ejemplo, de aquí como de retrato por parte de Moebius. Hablamos aquí de Alejandro Jodorowsky, que de hecho él había empezado, por ejemplo, su carrera de guionista de cómics en México y también había empezado, creo, sus películas en México. Entonces no sé si hay que presentarlos, no sé si hay que presentarlo. Él es como un gran cineasta, también como surrealista, siempre lleva como una estética mística y también se la lleva muchísimo, por ejemplo, en los cómics. Y él, por ejemplo, es famoso también por un cómics que hizo, con, por ejemplo, con Moebius, que se llama El Incal, muy famoso de, como de ciencia ficción. Y también creo que a lo mejor le había gustado hacer un cómics de vaquero con el Moebius, porque tanto Alejandro Jodorowsky ya había hecho como un western, una película vaquero, digamos, con su película El Topo, como un vaquero místico, y también Moebius, con su nombre civil de Jean Giraud, o su apodo de Gir, era famoso para hacer un cómic que se llama Blueberry. Entonces, tal vez se le ocurrió un día a Jodorowsky de hacer un vaquero con Moebius, ¿no? Como eran, digamos, ambos expertos, pero finalmente Moebius propuso, porque Moebius era también amigo de François Bouc, propuso a François Bouc de hacer este vaquero, ¿no? Y entonces juntos se van a conocer así. Pero antes de hacer este vaquero, también van a hacer una historia que se llama Cara de Luna. Aquí se ve uno de los episodios de la Catedral Invisible. Y finalmente ese personaje de Cara de Luna está muy similar a muchos personajes de Jodorowsky, por ejemplo, de personajes que tienen una discapacidad, pero al mismo tiempo tiene una energía, no sé, interior que les apoya finalmente a combatir, digamos, esta discapacidad. Aquí, por ejemplo, habla de Cara de Luna, de un señor que no tiene, digamos, no tiene ojo, pero que sabe manejar, por ejemplo, las olas peligrosas del mar que está dentro de, bueno, que están a veces encima de una isla, ¿no? Y también yo siento que esta historia, bueno, maneja obviamente como todas las cosas místicas que le gusta llevar, digamos, a sus historias, por ejemplo, Jodorowsky, ¿no? Tanto de sincretismo y tanto cosas místicas, aquí por ejemplo en esta iglesia que parece que lleva, no sé, como laberintos célticos, entonces como le gusta, por ejemplo, Jodorowsky mezcla tantas culturas. También yo siento que esta historia de Cara de Luna, que también es una obra maestra, ya la pueden leer, es imperdible. También yo siento que también es un tipo también de Linkal, ¿no? Un poco a la manera de François Bouc, si podemos decir, porque siento que también es tanto en esta historia hay muchas peleas, guerras entre comunidades, no sé, comunidades siempre que llevan sus gurús, o como decía, del sincretismo, por ejemplo, aquí parece que hay un papa, ¿no? Que está como, que tiene como toda su ropa de papa. Y y también lleva como todos sus mundos. Aquí, por ejemplo, estos cardinales parece, por ejemplo, a los Tecnoper que salen, por ejemplo, en el cómic del Incal, ¿no? Entonces, parece que está lleno este cómic también de otras referencias místicas que llevaba, por ejemplo, el Incal, ¿no? Es como el Incal hecho por François Bouc.
También Jodorowsky lleva otra vez también personajes históricos, aquí se parece como el personaje de Adolf Hitler, pero también ha llevado, por ejemplo, la misma historia que cada una lleva un personaje muy similar a Lenin, por ejemplo, y eso tal vez podemos regresar, bueno, podemos pensar que también Alejandro Jodorowsky está retomando también ideas que tenía sus primeros cómics, como por ejemplo un primer cómic que hizo en México que se llama Aníbal 5, cuando llevaba, por ejemplo, había como, por ejemplo, había inventado, por ejemplo, un sabio loco que había dado la vida otra vez, por ejemplo, a Napoleón o, por ejemplo, a Attila, esos personajes así malos de la historia. También está retomando finalmente esta línea Jodorowsky en este cómic de Cara de Luna. Entonces, como decía ambos, François Buck y Jodorowsky van a hacer estos vaqueros juntos, que ya va a tener varios episodios, es que como 10 o 12 episodios hasta la fecha. Y finalmente, como dice François Buck, siempre Jodorowsky hace personajes así como con discapacidad. Por ejemplo, Bunzer, que podemos decir el videur en francés, es decir, el personaje que se encarga de hacer la seguridad afuera finalmente de un bar o no sé, como de un antro más bien. Y aquí, por ejemplo, este personaje de Bunzer, del videur, él tiene discapacidad en un brazo, pero por eso no le hace dificultad para ser un muy buen tirador, ¿no? Entonces como tipo de héroe de los vaqueros, ¿no? Que sabe, maneja muy bien las armas, ¿no? Y es todas estas historias, por ejemplo, hay muchas imágenes, tanto en las portadas, así como imágenes muy violentas que lleva, por ejemplo, tanto el vaquero de cómics, pero tanto como las películas vaqueros, o hasta yo siento como al día de hoy podría ser como por ejemplo, no sé, como una referencia llevada por Quentin Tarantino, por ejemplo, en sus películas, por ejemplo, por Kill Bill, por ejemplo, o la de Django, por este tipo de manejar la violencia, ¿no? También, si se dice vaquero, también hay entonces malos muy representativos. Y aquí me parece fenomenal también este malo que tiene hasta como una hacha, una parte del acero de una hacha enclavada en la cabeza, así como me parece muy interesante este personaje de malo, ¿no? Tiene como una cara muy específica. También lleva a todos sus niños así y que también son muy groseros y se van a entrar, digamos, a la escuela de la simpática, digamos, maestra. O sea, si ya pueden imaginar ya un poco las historias que se van a llevar en estas historias del Bunzer, ¿no? También esas últimas historias, porque François Buck ha llevado ahora hasta la fecha, los dos últimos episodios lo ha hecho él mismo, un poco como ha hecho Jean Giraud. Podemos decir que de hecho Moebius, tanto Moebius y François Buck tienen carrera muy similar porque ambos hicieron un vaquero famoso, ambos trabajaron con Jodorowsky y vamos a ver que de hecho también hay otras cosas similar, pero como lo hizo Jean Giraud con Blueberry, también François Buck se va a llevar finalmente su personaje de Bunzer, el solito, tanto en el guión y siempre finalmente con el libro. Y en las últimas historias, por ejemplo, va a haber finalmente personajes mexicanos, se van a acercar de la frontera mexicana y vamos a ver, por ejemplo, estos personajes que tienen, digamos, rostros, digamos, como una pintura muy parecida, por ejemplo, a las calaveras mexicanas. Como decía siempre, François Buck está, digamos, acompañado por puros guionistas famosos. De hecho, por ejemplo, Yves Saint, que es un gran guionista de las escuelas franca-belga, o más bien de Bélgica, porque Yves Saint, por ejemplo, ha retomado muchos monumentos del cómics, tanto como Black y Mortimer, que es como un cómics de belga, muy famoso, de línea clara, muy famoso. Él ha retomado, por ejemplo, episodios de esta famosa serie. También ha retomado otra serie famosa de un vikingo que se llama Torgal. También era de parte de guión de alguien de Bélgica que se llama Van Ham. También ha retomado otro personaje de Van Ham que se llama 13, otro personaje de Van Ham, que es un gran guionista tanto de Torgal, de 13, de Largo Winch. Es uno de los grandes guionistas de Bélgica. Van Ham finalmente ha dado no sé cómo ha dado su trabajo a otro guionista que se llama Yves Saint, o sea, muy famoso dentro del mundo del cómic, y con este famoso guionista
François Buc ha creado juntos, han creado juntos el janitor. El janitor es como, digamos, como el personaje del bouncer, que es como alguien que se encarga de la entrada de un antro. Finalmente el janitor es como un portero, ¿no? Un portero, no sé, como de la iglesia, ¿no? Con un I mayúscula. Y aquí, por ejemplo, François Buc va a rehacer como ha hecho con Jérôme Charin, es decir, retomar una historia más realista. Aquí, por ejemplo, en el Vaticano, finalmente va a dejar un poquito su estilo exagerado, tanto de caricatural o exagerado, va a dejar un poquito el lado finalmente absurdo o místico. Místico no tanto, no va a dejar, digamos, este lado absurdo y tal vez este lado así de fantasía, pero sí, este lado místico lo va a guardar con estos mundos así oscuros o también del Vaticano, ¿no? Por ejemplo, eso se va a llevar un poquito tal vez de las historietas o los guiones de Jodorowsky. Por ejemplo, aquí también parece estos cardinales, tal vez como un grupo de los famosos tecnopadres, que no tenía como ideas no tan padres, de hecho. Como decía, bueno, una carrera muy similar a Jean Giraud, porque tanto Jean Giraud Mobius había retomado una historia de 13 también, eh, que se llamaba como algo de la balada irlandesa, el recorrido irlandés. También Book con esta serie de 13 misterios, es como 13 el personaje que vimos al ratito, es un personaje de hecho que se despierta con el número 13 tatuado y que no se acuerda de su pasado. Entonces también es una historia muy, digamos, digamos, historia de detective, bueno, policíaca muy así como muy clásica, digamos. Va a sacar varios números de esta serie. Hasta François Buc finalmente se va a encargar de rehacer todo bueno, de dibujar todo un número, ¿no? Como lo hacía Jean Giraud, como lo había hecho también con otro número de 13, como lo había hecho de hecho Jean Giraud. Entonces, una historia muy similar entre Jean Giraud y François Buc, también eran amigos, y bueno, a pesar que creo que de hecho hasta Jean Giraud criticaba un poquito el trabajo de François Buc, pero sé que eran amigos, más bien porque Jean Giraud ha dejado, digamos, la historia de vaquero de Jodorowsky le ha dejado finalmente a François Buc. O sea, es una historia muy paralela finalmente entre los dos, ambos. Y también, bueno, podemos decir tanto como Jean Giraud, Moebius y François Buc, también son autores, a pesar de ser dibujante, a veces también tuvieron oportunidad de hacer sus propias historias, también de manera, bueno, de manera digamos, como tanto de guionista. Entonces son autores completos, tanto ambos, dentro del cómic, a pesar de que ellos han también adaptado muchas cosas. Son muy, digamos, muy poderosos también para hacer adaptación, pero también a veces le gusta hacer sus propias historias. También como la de Jerónimo Puchero, eran, digamos, historias también muy personal por parte de François Buc. También a François Buc le gusta mucho la literatura policíaca, por ejemplo, y humorística, como no. Por ejemplo, ha hecho, por ejemplo, muchas portadas de un famoso policiero de la literatura francesa que se llama San Antonio, y, por ejemplo, aquí ha dibujado, por ejemplo, una portada y ha dibujado, digamos, al asistente de San Antonio, que se llama Berrurier, que es como un policía, no sé, como un agente de policía muy rudo, un poco grosero. Entonces es como algo que le gusta finalmente a François Bouc, hacer estos personajes muy caricatural, a veces groseros. Entonces, digamos, por eso que le ha gustado, por ejemplo, hacer estas portadas a François Bouc. También le gusta a François Buc el mundo de la caricatura y por ejemplo hice como todo un libro acerca de este famoso juicio que hubo en el Cartón de Lille, que era finalmente en la ciudad de François Buc, donde finalmente había historias sordidas finalmente de prostitución, donde había por ejemplo involucrado por ejemplo al famoso Dominique Strauss-Kahn. Entonces aquí por ejemplo podemos ver el lado de caricatura y por ejemplo el mundo de la caricatura no se lleva siempre, por ejemplo, en los cómics, pero también se puede usar finalmente la caricatura para finalmente retratar como por ejemplo juicios, como lo ha hecho François Buc. O sea, finalmente él tiene como varias posibilidades de dibujo, entonces ha retomado últimamente finalmente su lado de caricaturista, ¿no? Finalmente que él hacía finalmente desde el inicio de su carrera, ¿no?
también ha retratado, por ejemplo, las elecciones presidenciales pasadas y él hacía un retrato de la Francia no tan bonito, entonces siempre le gusta, siempre lo que vemos finalmente en el dibujo de François Buc, le gusta como las exageraciones, le gusta poner como esos personajes caricaturados y a veces así como enfermedades feas o como discapacidades, siempre él tiene como este tipo, no sé, como de estilo muy caricatural, que tal vez se ha llevado de unos pintores del Renacimiento, ¿no? Y también él decía, bueno, él lamentaba mucho, por ejemplo, la muerte de sus amigos de Charlie Hebdo. Por ejemplo, aquí está haciendo, digamos, una caricatura, por ejemplo, del famoso Cabu que fue matado, digamos, durante estos famosos atentados digamos, en la casa de Charlie Hebdo. Y aquí él se lamentaba mucho, digamos, François Buc, pues que él decía que hasta en Francia ni siquiera podemos hacer nuestros dibujos, no estamos en seguridad hasta en Francia para hacer nuestras caricaturas. Entonces se lamentaba mucho la muerte de sus amigos, ¿no? Y como decía hacia el final, bueno, hacia el final de cada autor es finalmente, nada más también quisiera agregar que también François Buc, como casi todos los autores que hemos hablado en este año del cómics en Francia 2020, están todos premiados en el Festival de Angoulême. Él, por ejemplo, François Buc ganó en 1998, ganó el Gran Premio de la ciudad de Angoulême, que es el premio mayor, ¿no? Para los artistas de cómics. Entonces ha ganado finalmente casi a la mitad de su carrera, un gran premio por un reconocimiento internacional por toda la profesión. Y como decía también otro autor que fue gran premio de Angoulême, que se llama Philippe Druillet, él decía que los autores, los artistas de cómics, sí, los dibujantes de cómics, eran puros adivinos. Por ejemplo, no sé si se acuerdan también que sufrió, por ejemplo, la catedral de Notre Dame un accidente y que su aguja se cayó, pero también, por ejemplo, hace más tiempo, ya hacía tiempo que de hecho François Buc ya había dibujado una historia donde esta historia finalmente esta famosa aguja de Notre Dame servía nada más de cohete para todos los creyentes, para los que quisieran ir al paraíso finalmente se pueden llevar con un cohete hacia el paraíso. Entonces no debe ser triste porque sí, como lo ha dibujado François Buc, finalmente esta aguja finalmente está en un buen lugar. Entonces, bueno, les dejo con esta imagen más positiva y entonces, bueno, espero que les voy a ver muy pronto para el próximo episodio del año del cómics en Francia 2020. Muchas gracias.